Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de Sociología y Antropología Social. Hablemos de una de las características, arbitrariedad. Otra sorprendente característica de las lenguas humanas es el grado sin precedentes en que se construyen sonidos cuya forma y significado no han sido programados en nuestros genes. La mayoría de los sistemas de comunicación no humanos consisten en señales genéticamente estereotipadas cuyo significado depende del comportamiento decodificador genéticamente estereotipado. Si bien es cierto que la capacidad general para el lenguaje humano es específica de especie, es decir, que la facultad de adquirir la universalidad semántica está determinada genéticamente, sin embargo, los actuales componentes de los códigos del lenguaje humano están virtualmente libres de limitaciones genéticas. No existe gen que haga que el inglés diga water y el que el vecino francés, con el que existe un importante intercambio genético diga wa, para expresar significados similares. Todos los niños normales pertenecientes a cualquier población adquirirán estas palabras inglesas o francesas con igual facilidad según se hayan edoculturado en Inglaterra o en Francia. Hay otro aspecto importante, en el que el lenguaje humano es arbitrario. Los elementos del código del lenguaje humano carecen de cualquier relación físicamente regular con los sucesos y las propiedades que ellos significan, es decir, que no hay ninguna razón por la que la palabra agua tenga que designar el agua. Por contra, muchos sistemas de comunicación subhumana están basados en elementos codificados que son parte o son análogos a aquellos a que se refieren. Por ejemplo, las abejas localizan las fuentes de néctar oliendo el polen que transportan sus compañeras de colmena y los chimpancés comunican las amenazas de violencia rompiendo ramas y arrojándolas. Hablemos de dualidad de Pautua. La universalidad semántica humana se consigue por medio de un número muy pequeño de sonidos arbitrarios llamados fonemas. Los fonemas son sonidos que los hablantes nativos perciben como diferentes, es decir, que contrastan con otros sonidos. Los fonemas cuando están aislados carecen de sentido, pero cuando se combinan en determinadas secuencias transmiten un significado definido. Los fonemas de una lengua se representan gráficamente con signos o figuras que se denominan letras. La L es solo letra, que representa un sonido diferente de dos L seguidas. Los elementos básicos en el lenguaje humano tienen una dualidad de pauta. Los mismos sonidos contrastados se combinan y recombinan para formar diferentes mensajes. Teóricamente, la universalidad semántica podría conseguirse por medio de un código que tuviera una dualidad de pauta basada en solo dos elementos distintos, punto y raya del código Morse, o 0 y 1 del código binario de los ordenadores digitales. Pero una lengua natural que tuviera solo dos fonemas requeriría una serie mucho más larga de fonemas por mensaje estándar que una que tuviera algunos fonemas más. Por encima de 10 fonemas no hay necesidad de construir largas series por mensaje. Por ejemplo, un repertorio de 10 fonemas puede ser combinado de tal forma que produzcan 10.000 palabras diferentes conteniendo 4 fonemas cada una. La lengua natural, conocida con menor número de fonemas, es el hawaiano, con un total de 13 valores, en torno a los 30 o más que son normales en lenguas occidentales. Hablemos de sistemas fonémicos. Los fonemas consisten en sonidos étic, denominados fonos. Con objeto de ser eficaces como elementos codificados, los fonos de una lengua deben ser claramente diferenciables. Una buena forma de conseguir un buen conjunto de fonos es hacer que cada uno de ellos contraste tanto como sea posible con cada uno de los otros fonos. Pero, ¿cuánto contrasta un fono de otro? En ningún caso dos fonos pueden contrastar naturalmente uno con el otro. El hecho de que seamos capaces de distinguir un fonema de otro se debe exclusivamente a que como hablantes nativos de una lengua concreta hemos aprendido a captar y reconocer ciertos fonos y no otros como contrastes. Sonidos que tienen muchos rasgos fonéticos, es decir, acústicos, en común son diferenciados realmente por la cultura. La estructura del sistema fonémico de una determinada lengua, es decir, su sistema de contraste de sonidos, se descubre probando las variaciones fonéticas ya observadas dentro de pares de palabras que suenan parecidas en todos los aspectos menos en uno. Solamente el hecho de que estos fonos son contrastantes desde el punto de vista del hablante nativo, lo que hace válida la clasificación de estos dos sonidos como fonemas diferentes. Y si es este el hecho de que se generaliza cuando los términos emic de fonético y etic de fonético se aplican a otros dominios de la cultura.
Fonos que aparecen en una lengua pueden no aparecer en otra. Cuando el mismo fono aparece en dos lenguas, puede ser fonémico en una, pero a lo mejor no en la otra. Hablemos de morfemas. Los morfemas son las más pequeñas unidades del lenguaje que tienen un significado definido. Complementan o modifican el significado de los lexemas, como cada fonema. Cada morfema designa una clase de unidades básicas. En este caso, los componentes de dicha clase se llaman morfos. Por tanto, así como los fonemas son un tipo de alófonos, así los morfemas son un tipo de alomorfos. Por ejemplo, el prefijo in, como en insano o inmaduro, es un morfo que pertenecen a un morfema que significa no. Algunos morfemas pueden aparecer aislados, mientras que otros solo aparecen asociados con otros morfemas. Ec, sal, pon. Son morfemas libres porque pueden constituir la totalidad de un mensaje completo. Pero la formación del participio, ado, ido, como en asociado o comido, son morfemas asociados porque nunca pueden constituir por sí solos mensajes completos. Hablemos de gramática. La gramática consta de conjuntos de normas inconscientes que combinan los fonemas para formar morfemas y estos para formar frases adecuadas. Algunos lingüistas también incluyen como parte de la gramática las normas para interpretar el significado de las palabras y las normas para hablar de una forma determinada según el contexto de que se trate. Parecidas normas inconscientes rigen la combinación de morfemas para formar frases. Esta parte de la gramática se llama sintaxis. El conjunto de reglas estructurales inconscientes y el compartir dichas reglas por los miembros de una comunidad de tradición oral hace posible para los seres humanos producir e interpretar un número potencialmente infinito de mensajes, ninguno de los cuales necesita replicar de una forma precisa a cualquier otro mensaje previo. Hablemos de la estructura profunda. ¿Cómo es posible que podamos crear tantos mensajes diferentes y sea posible entenderse? Nadie tiene la respuesta exacta. Una de las teorías más aceptadas es la propuesta por Chomsky, quien sostiene que toda expresión tiene una estructura superficial y una estructura profunda. Las estructuras superficiales pueden ser distintas, pero las estructuras profundas pueden ser idénticas. Teóricamente, el conocimiento de las normas de transformación podría llevarnos a la identificación de estructuras profundas que subyacen en las formas aparentemente diferentes de decir la misma cosa. Pero aún no ha sido posible identificar todas las normas de transformación en una determinada lengua y muchos lingüistas están convencidos de que existe una diferencia de significado entre las frases con estructura profunda y sus transformaciones estructurales superficiales. Un rasgo esencial en la noción de Chomsky sobre la gramática es que en sus niveles más profundos todas las lenguas humanas comparten una estructura específica de especie común innata. Es la existencia de esta estructura innata lo que hace posible que los niños aprendan a hablar a una edad temprana y también hace posible la traducción de una lengua humana a otra. Sin embargo, otros autores atribuyen la adquisición y la capacidad de hablar por parte de los niños al proceso ordinario de aprendizaje. ¿Cómo aprenden los niños a hablar una lengua determinada? Estudios recientes muestran que la adquisición del lenguaje ocurre paso a paso, desde la adquisición de fonemas sencillos a morfemas y normas gramaticales, hasta vocabularios y normas estructurales cada vez más complejas. Se ha descubierto que los niños no aprenden a hablar simplemente escuchando a otros. Los lingüistas europeos del siglo XIX estaban convencidos de que las lenguas podrían ordenarse en jerarquías. La lengua que invariablemente se lleva el premio por su eficacia, elegancia y belleza era el latín. Dominar su gramática fue durante mucho tiempo una condición previa para el éxito en los estudios del mundo occidental. Sin embargo, comenzando por el estudio de las lenguas indias americanas, lingüistas, antropólogas capitaneados por Frank Boas mostraron que la creencia en la superioridad de una gramática civilizada era insostenible. Se descubrió que las normas gramaticales recorrían toda la gama desde los sistemas más simples hasta los más complejos entre pueblos de todos los niveles políticos y tecnológicos.
El hecho de que algunas lenguas carezcan de términos específicos no es achacable a una deficiencia lingüística, ya que se debe esencialmente a la adaptación de las lenguas a necesidades culturales definidas. Estas diferencias son superficiales, ya que la productividad semántica es infinita en cualquier lengua conocida. Cuando surge la necesidad social, cualquier lengua puede desarrollar nuevos términos, bien a través del préstamo de palabras de otra lengua o por la creación de nuevas palabras, basadas en la combinación de los morfemas ya existentes. Hablemos de lenguaje, clase social y etnicidad. Otra forma por la que se reclama una superioridad lingüística se asocia a la existencia de las variaciones dialectales características de las sociedades estratificadas. A veces se comenta que un determinado grupo étnico o clase social tiene una gramática deficiente y una pronunciación incorrecta. Tales críticas carecen de base firme desde el punto de vista de la ciencia lingüística, excepto si consideramos que todas las lenguas contemporáneas están contaminadas y son versiones subestándar de lenguas anteriores. Cuando una variante dialectal se denomina inferior, de lo que se trata normalmente es de un fenómeno político más que de un fenómeno lingüístico. Rebajar los dialectos a un estatus inferior solamente puede ser entendido como parte de un proceso general mediante el cual los grupos dominantes intentan mantener su posición superior. Lingüísticamente hablando, la fonética y la gramática de las clases pobres e incultas son tan eficaces como las de las clases altas, ricas y poderosas. Este punto no debería confundirse con el problema de las diferencias funcionales de vocabulario. Grupos socialmente explotados y deprimidos a menudo carecen de conceptos y palabras clave especializadas y técnicas como resultado de su limitada experiencia educacional. Esto constituye una auténtica desventaja a la hora de competir por puestos de trabajo, pero no tiene nada que ver con la cuestión de si los sistemas fonético y gramatical de la clase trabajadora y los dialectos étnicos son adecuados o no. Las propiedades gramaticales de un lenguaje atípico no consisten en variaciones causales y arbitrarias. Por el contrario, se ajustan a reglas que muestran diferencias regulares con respecto a la gramática normal. Todos los dialectos de cualquier lengua poseen medios equivalentes para expresar el mismo contenido lógico. Hablemos de lenguaje, pensamiento y causalidad. Una cuestión que ha sido investigada por los lingüistas durante muchos años es hasta qué punto las diferentes gramáticas y categorías de palabras producen habitualmente formas incompatibles de pensamiento entre gente que pertenece a diferentes comunidades lingüísticas. En el término de esta controversia se encuentra la teoría de Benjamin Whorf, quien afirma que cuando dos sistemas de lenguaje tienen gramáticas y vocabulario radicalmente diferentes, sus respectivos usuarios viven en un mundo de pensamiento completamente diferente. Para lo cual, alega y dice, las formas de pensamiento de una persona están controladas leyes inexorables, constituyendo modelos de los que es totalmente inconsciente. Su forma de pensamiento está en una lengua en inglés, en sánscrito, en chino, y cada lengua es un enorme sistema de modelos diferentes de otros en los que se encuentran culturalmente ordenadas las formas y categorías por las cuales la personalidad no solo comunica, sino que también analiza la naturaleza, recoge o ignora tipos de relaciones y fenómenos, canaliza su razonamiento y construye el edificio de su conciencia. La objeción más importante, al punto de vista de Whorf, es su enfoque que distorsiona implícitamente las relaciones causales fundamentales entre lenguaje y cultura. Algunos ejemplos. Religiones tan diferentes como el cristianismo, el hinduismo y el budismo han florecido entre pueblos que hablan, todos ellos, lenguas indoeuropeas. Lenguas tan diferentes como el malayo polinesio, el bantú y el árabe han servido como medio de expansión del Islam. Igualmente diferentes, el chino, el ruso y el español han servido perfectamente para la expansión del marxismo. Hablemos de elitismo y sexismo obligatorios. Las lenguas difieren en que disponen de ciertas categorías obligatorias, incluidas dentro de sus normas gramaticales. En inglés hay que especificar el número. En las lenguas romances, además, hay que especificar el género. En ciertas lenguas nativas americanas hay que indicar si un objeto está lejos o cerca del que habla y si es visible o no. Estas categorías obligatorias, con toda seguridad, no son indicativos de ninguna tendencia activa psicológica que suponga una obsesión respecto de los números, el sexo o la localización de personas u objetos. Pero no deberíamos sacar la conclusión de que los convencionalismos gramaticales son siempre triviales.
Ciertas categorías gramaticales obligatorias sirven de espejo social de una manera bastante fiel. Por ejemplo, debido a la existencia de una segunda persona en la conjugación de los verbos, los que hablan francés o español frecuentemente están obligados a evaluar y expresar el estatus social de las personas implicadas en una conversación. Esto se refiere al uso de su tú, el usted y vosotros ustedes. Asimismo, ciertas características obligatorias parecen reflejar un rasgo social predominante en favor de actividades y puntos de vista machistas. Por ejemplo, uso del género masculino para referirse a grupos constituidos por elementos de los dos sexos. En las religiones monoteístas, el género de Dios suele ser masculino. Hablemos de cambio lingüístico. La lengua, al igual que otras partes de la cultura, está sufriendo cambios constantemente. Estos cambios son consecuencia de ligeras variaciones fonéticas, morfémicas o gramaticales. El proceso de formación de un dialecto y el aislamiento geográfico son responsables en gran parte de la enorme diversidad de lenguas. Muchas de las lenguas mutuamente inteligibles de hoy son lenguas hijas de una lengua madre común. Está claro que cada una de las lenguas contemporáneas habladas no es otra cosa sino la versión transformada de un dialecto perteneciente a una lengua anterior. La previsión del cambio lingüístico es tal que los lingüistas han desarrollado una técnica para fechar la separación de una lengua de otra. Esta técnica se denomina glotocronología y está basada en el supuesto de que debido al préstamo y a cambios internos, cerca del 14% de la mayoría de las palabras básicas del vocabulario de una lengua se renueva cada 1000 años. Y en cuanto al lenguaje y la conciencia, diremos que el lenguaje y los cambios del lenguaje muestran las formas tan interesantes que pueden surgir en la cultura humana sin el deseo consciente de sus protagonistas, como señaló Alfred Correr, y dijo: los continuos procesos de cambio en una lengua son principalmente inconscientes o encubiertos, o al menos implícitos. Los resultados del cambio pueden llegar a ser reconocidos por los que hablan en lenguas en proceso de cambio. El hecho gradual del cambio, y especialmente las causas, casi siempre ocurren sin que el que habla esa lengua se dé cuenta de ellos. Cuando un cambio ha empezado a introducirse, puede ser aceptado tácitamente o puede ser observado o rechazado conscientemente debido a que se le considera incorrecto o extraño. Este aspecto sobre el cambio en el lenguaje puede generalizarse a otros cambios en todos los otros sectores de los sistemas socioculturales. Los sistemas culturales son efectivamente el resultado de la acción humana, pero no la ejecución de ningún plan humano. Aunque la universalidad semántica es un gran don humano, no nos proporciona automáticamente una completa conciencia y genuina libertad de pensar. Para llegar a ser completamente conscientes, debemos esforzarnos por entender cómo la cultura controla lo que pensamos y lo que hacemos.